Buenos días. Esta es la presentación del estudio definitivo del proyecto de mejoramiento de la carretera Putina, desvío Ananea, Cuyo, Sandia, tramo Putina, desvío Ananea, por encargo de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El consorcio que realizamos el estudio está conformado por las empresas Piuyang, Sucursal Perú y CISAC del Perú. La descripción del proyecto. La ubicación del proyecto, el proyecto tiene una longitud de 51,93 kilómetros. El punto de inicio se encuentra en el kilómetro 90 más 150 a la salida de Putina, y el punto final se encuentra en el kilómetro 142 más 0,78 en el desvío Ananea. Intervención de la vía actual. A lo largo de todo el área del proyecto, el trazado se ha desarrollado aprovechando al máximo la carretera existente. El trazado inicia en la salida de la provincia de San Antonio de Putina, específicamente en el arco de Putina, con la progresiva 90 más 150. La intervención de la vía actual. La velocidad de diseño de este proyecto es de 60 km por hora, se concluye en la progresiva 104, antes de ingreso al distrito de Quilcapunco. Desde la progresiva 104 más 100 al 105 más 100, el trazado pasa por el distrito de Quilcapunco. El trazado aprovecha el espacio disponible. El trazado continúa aprovechando la vía existente de la progresiva 115 más 160 hasta la progresiva 115 más 290. Se pasa por el centro del poblado de Chillapalca. Nuestro trazado culmina en la progresiva 142 más 078.556, empalmando con el desvío Ananea. Las características técnicas del proyecto vial. La longitud total del tramo es de 51 más 928.556 metros. El tramo ha sido dividido en 4 sectores. Uno del kilómetro 90 más 150 al kilómetro 104, otro del kilómetro 104 al kilómetro 119 más 700, otro del kilómetro 119 más 700 al kilómetro 133 más 930, y otro del kilómetro 133 más 930 al 142 más 078.556. El inicio del tramo se inicia en el kilómetro 90 más 150 que hemos dicho, y el final del tramo se encuentra en el kilómetro 142 más 078.56. Los diferentes sectores en que ha sido dividido este tramo de carretera, ahí aparecen, ¿no?, las longitudes correspondientes a cada uno de esos tramos, que están diferenciados por la intensidad media diaria de vehículos. Es lo que le llaman el IMDA, que es la intensidad media diaria anualizada. En el tramo 1 ubicamos que tenemos 2.282 vehículos diarios. En el tramo 2, en el tramo 3 y en el tramo 4 encontramos que tenemos 1.711 vehículos diarios. La clasificación de la carretera en el tramo 1 es de primera clase, y en los tramos 2, 3 y 4 son de segunda clase. Los tipos de orografía. En el tramo 1 es tipo 1 y tipo 2, en el tramo 2 es tipo 2 y tipo 3, en el tramo 3 es tipo 3 y tipo 4, y en el tramo 4 es el tipo 2 y tipo 3. El vehículo de diseño es un T3S3 para los 4 tramos, ¿no? La velocidad de diseño para cada uno de los tramos viene dado por las características topográficas y de diseño de la zona. Entonces, en el tramo 1 se va a tener una velocidad de diseño de 60 km por hora, en el tramo 2 de 50 km por hora, en el tramo 3 40 km por hora, y en el tramo 4 50 km por hora. Los otros son parámetros de ingeniería, como la fricción lateral máxima, como ven estos valores. El peralte máximo que tenemos, el peralte máximo que va a ser de 8%. El radio mínimo a considerar es básicamente 45 metros. La longitud de las curvas de transición, la mínima es de 40 metros. La pendiente máxima, se tiene pendiente máxima hasta el 9%. El ancho de calzada
se te va a tener en el tramo 1, va a tener de 7.2 metros de ancho, y en los tramos 2, 3 y 4 de 6,6. Los anchos de bermas en el tramo 1 va a ser de 3 metros, esto a los laterales de la carretera, y en el tramo 2, 3 y 4 va a ser de 1,20, ¿no? Los sobreanchos son variables, va a depender de cada tipo, de cada curva. Se tiene un bombeo de 2,5% para los 4 tramos. El derecho de vía se ha considerado para el tramo 1 25 metros y para el tramo 2, 3 y 4 20 metros. Los parámetros de diseño geométrico en zona urbana, como hemos dicho, en este caso tenemos entre el kilómetro 104 más 120 y el final en el kilómetro 105 más 0,80, una longitud de 960 metros. La IMDA, la intensidad media diaria anualizada, son de 1711 vehículos. La clasificación de la carretera es de segunda clase. La tipo de orografía es el tipo 2. El vehículo de diseño es un T3S3. La velocidad de diseño es 40 kilómetros por hora. Y los otros son parámetros de ingeniería que están indicados en la norma, ¿no? La fricción lateral máxima, un valor de 0,17. El peralte máximo de 4%, el radio mínimo de 60 metros, la longitud de la curva de transición de 40 metros, la pendiente máxima de 8% y el ancho de la calzada de 6,60. El ancho de bermas laterales es de 1,2, el sobreancho en este caso no presenta, el bombeo es de 2,5 y el derecho de vía es de 20 metros. El espesor del pavimento. Va a ser una carpeta convencional, va a ser un asfalto en caliente para el tramo del kilómetro 90 más 150 hasta el kilómetro 104 más 800, y en los otros tramos, en el tramo del 104 más 800 al 142 más 0,78 va a ser un asfalto modificado debido a las altas temperaturas que va a soportar, ¿no? La alternativa 1, el pavimento flexible, el espesor de la carpeta asfáltica es de 7.5 centímetros, la base granular varía entre 15 y 20 centímetros de acuerdo al sector, y la subbase granular de 17.5 a 22,5 centímetros de acuerdo a cada sector. La alternativa 2 de pavimento rígido, aquí tenemos en ancho y largo, son los ancho y largo de las losas, como están dimensionadas, ¿no? Tenemos losas de 330 centímetros por 300 centímetros y de 300 centímetros por 300 centímetros. El espesor de la losa adoptado tenemos ahí de 250 milímetros, 240, 230 y 220 respectivamente. El espesor de la subbase tenemos de 150 para los cuatro sectores. Aquí podemos apreciar las secciones típicas de la vía. Tenemos la sección típica tipo 1, que como vemos es de los anchos de los carriles son de 3,60 metros, uno por cada sentido de circulación, y las bermas laterales de 3 metros cada una, hacen un total de 13,20 metros de ancho de plataforma, ¿no? Aquí vemos los taludes, van a ser conforme a norma, con taludes 1,5 metros horizontal, 1 vertical. Acá en la sección típica 2 apreciamos una sección a media ladera. La sección típica 3 es una sección que se encuentra en corte cerrado y donde podemos apreciar la geometría de las cunetas y las dimensiones y los taludes de acuerdo a la clasificación de los materiales, esto se aprecia de la clasificación geotécnica. La sección tipo 4, que corresponde a una sección en la zona urbana, vemos que va a tener estas características que están determinadas por el tipo de tráfico. Aquí vemos unas vías auxiliares. Vamos a tener jardín central a ambos lados.
tenemos los carriles por donde van a circular los vehículos de 3 metros 30, 3 metros 30, berma de 1,20, jardín de 1,50 cada lado, una vía auxiliar de ancho variable y tenemos las veredas y los límites de propiedad. La sección típica tipo 5, que es una sección que está en relleno, vemos que las dimensiones, como decíamos, el ancho de los carriles siempre va a ser de 3 metros 30, el ancho de la berma de 1 metro 20, los taludes de relleno 1,5 horizontal, 1 vertical. La sección tipo 6, que básicamente que ya tenemos el ancho de los carriles de 3 metros 30, el ancho de la berma de 1,20, los taludes de corte que están de acuerdo a la clasificación de los materiales, y el talud de relleno también que es de acuerdo a la norma 1,5 horizontal, 1 vertical. Aquí apreciamos la sección típica 7 que está en relleno, básicamente se modifica el ancho de la berma, y la sección típica 8 en la que vemos lo mismo, las dimensiones de los carriles de circulación y los anchos de las bermas y de los carriles, ¿no? Las plazoletas de estacionamiento, las plazoletas de estacionamiento son en los casos que se requiera por avería de algún vehículo, puedan haber ese tipo de problemas. Tenemos 25 plazoletas de estacionamientos que están indicadas en cada uno de los kilometrajes a lo largo de todos los 51 kilómetros de la vía, ¿no? Los paraderos, se tienen paraderos indicados también aquí, un número de 20 paraderos a lo largo de la vía a ambos lados de la carretera. Las instalaciones de las áreas auxiliares, por ejemplo tenemos los depósitos de materiales excedentes, son terrenos seleccionados que reúnen condiciones técnicas y ambientales para la disposición final adecuada de los materiales excedentes provenientes de los cortes, excavaciones, limpieza de derrumbes, etc. durante la ejecución de la obra vial proyectada. Han sido identificados 8 depósitos de materiales excedentes o DMEs, y aquí se encuentran en la ubicación en los kilómetros 94 más 400, 95 más 100, en el kilómetro 95 más 900, en el kilómetro 122 más 300, en el kilómetro 126 más 500, en el kilómetro 137 más 100, en el kilómetro 138 más 300 y en el kilómetro 139 más 300, y aquí vemos los volúmenes que se van a depositar. Las instalaciones de áreas auxiliares también consideramos las canteras de riego. Las canteras que se han identificado serán utilizadas para el relleno, el mejoramiento de la subrasante, el subdrenaje, la base, la subbase, la mezcla asfáltica, los concretos. Aquí apreciamos las canteras, hemos identificado 5 canteras que abastecen a toda la obra y que permitirán la ejecución de una forma rápida, ya que están al lado de la vía, ¿no? Hemos identificado las canteras del kilómetro 106 más 780, del kilómetro 110 más 300, del kilómetro 111 más 600, del kilómetro 115 más 0,20, del kilómetro 120 más 220. En los campamentos, ¿no? Hemos identificado 2 campamentos. El campamento albergará al personal que labore en las obras, así como también servirá para el almacenamiento temporal de algunos insumos y materiales que se emplean en la construcción de las carreteras, oficinas, casetas de inspección, depósitos de materiales y de herramientas, casetas de guardería, vestuarios, servicios higiénicos y carteles, ¿no? El campamento se encuentra en el kilómetro 93 más 200 y el otro se encuentra en el campamento 2 se encuentra en el kilómetro 115 más 440. Las plantas de asfalto y de concreto se han instalado dos plantas de asfalto y de concreto. La número 1 se encuentra en el kilómetro 105 más 960 y la otra en el kilómetro 121 más 120.
El patio de máquinas se han identificado, son estas instalaciones utilizadas para el mantenimiento de las máquinas durante la construcción. Se consideran algunas medidas con el propósito de que no alteren el ecosistema natural y socioeconómico. Se tiene el patio de máquinas 1, 2 y 3, que se encuentran ubicados en los kilómetros 105 más 500, más 121 más 100 y 137 más 100. En obras de arte se tienen nueve puentes proyectados. A lo largo del tramo se tiene proyectado tres tipos de puentes, tres tipo pórtico, cuatro puentes de viga postensada y dos puentes mixtos. A continuación se muestra la relación de puentes, ¿no? El puente Baden 1, que se encuentra en el kilómetro 93 más 816, que es un tipo puente tipo pórtico de una luz de 15 metros. El puente Guayapata, ubicado en el kilómetro 97 más 560.50, es de viga postensada y concreto armado con una longitud de 25 metros, ¿no? El puente Baden 2, ubicado en el kilómetro 108 más 764, es de vigas postensada de concreto armado y de una luz de 20 metros. El puente Albarizani, ubicado en el kilómetro 115 más 575, es de concreto armado y una luz de 20 metros. El puente Acuyo se ubica en el kilómetro 120 más 979, es tipo pórtico de concreto armado de 15 metros de luz. El puente Somayo, ubicado en el kilómetro 124 más 597, es un puente mixto de concreto armado viga metálica de 50 metros de luz. El puente Tocotoco, ubicado en el kilómetro 129 más 573, es de viga postensada y de concreto armado y de 25 metros de luz. El puente Baden-Ananea, ubicado en la progresiva 135 más 686, es de tipo mixto, concreto armado con viga metálica de 40 metros de luz. Y el puente Sayani, ubicado en el kilómetro 140 más 732, el tipo mixto, es de concreto armado viga metálica de 50 metros de luz. Los muros de contención se van a construir en 19 sectores para evitar el deslizamiento de tierras hacia el río, en lugares de la carretera donde la superficie proyectada es inestable producto de la topografía del terreno. Se tienen, como decíamos, 19 zonas donde se van a colocar puentes. Aquí pueden apreciar que la ubicación, el inicio y el fin de cada uno de los muros de contención y la longitud de cada uno de estos sectores de muros de contención. Las alcantarillas, en total se están proyectando 297 alcantarillas en todo el proyecto. Alcantarillas TMC, tubería metálica corrugada, son 128 unidades, y marcos de concreto armado 69, que es un total de los 197 alcantarillas proyectadas. La descripción de las actividades del proyecto: la etapa de planificación, el levantamiento y replanteo topográfico, la identificación y manejo de interferencias, el roce y desbroce, la movilización y desmovilización de maquinarias y equipos, la señalización y delimitación de sitios sensibles, el montaje de áreas auxiliares, la habilitación de accesos temporales, la medida de señalización de seguridad terrestre, el desbosque, limpieza de áreas auxiliares, programa de desvíos. En la etapa de construcción se van a tener las actividades de demolición, movimiento de tierras, explotación de cantera, remoción y disposición de material excedente, operación de maquinaria móviles y el transporte dentro de la obra, operación de los componentes auxiliares, el pavimento, obras de infraestructura, señalización y seguridad vial, voladuras planificadas en la construcción de cualquiera de los componentes del proyecto. La etapa de cierre tendrá demolición de estructuras de concreto, desmontaje de estructuras, remoción de servicios temporales, demovilización de máquinas y equipo, cierre de canteras y DMS, cierre de accesos temporales, recuperación morfológica de las áreas intervenidas y la revegetación. En la etapa de operaciones y mantenimiento, las actividades propias de mantenimiento y la preservación del derecho de vía. Buenos días, le voy a presentar lo correspondiente al estudio de impacto ambiental semi-detallado a cargo de la licenciada Elizabeth Mori, especialista ambiental. Bueno, en primer lugar
vamos a explicar un poco qué es un estudio de impacto ambiental semidetallado. Es un instrumento de gestión ambiental que contiene la descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos e indirectos respecto de los impactos negativos y positivos moderados previsibles de dicha actividad en un ambiente físico, biótico, social, a corto y largo plazo, evaluando técnicamente los impactos y desarrollando programas y planes que mitigarán los impactos negativos y potenciarán los impactos positivos de la actividad económica en estudio. El responsable de la elaboración del documento es el titular del proyecto de inversión, para lo cual contrata a una consultora ambiental autorizada. Con respecto al área de influencia, se tienen dos tipos de áreas de influencia. El área de influencia directa, que es el área que recibe los mayores impactos por la construcción y operación de la vía. Se considera para este efecto una franja de 200 metros a cada lado del eje de la vía proyectada. El área de influencia de este proyecto tiene 2.172.32 hectáreas. Con respecto al área de influencia indirecta para el proyecto, es aquella donde los efectos e impactos son indirectos durante la ejecución y operación del proyecto vial. En este caso tenemos la provincia de San Antonio de Putina, dentro de la cual encontramos los distritos de Putina, Quilcapuncu y Ananea. Con respecto al área de influencia directa, se puede observar este mapa donde encontramos en el lado inferior el inicio del tramo en el kilómetro 90 y en el lado derecho superior encontramos el fin del tramo. Se pueden apreciar los tres distritos que se han nombrado: Putina, Quilcapuncu y Ananea. Con respecto a la línea de base ambiental, se debe realizar una área de levantamiento de información. A continuación, en la tabla se puede observar la ubicación geopolítica de los distritos, provincias y departamentos que comprenden el área de influencia de esta carretera. Se encuentran los siguientes centros poblados: Putina, Guayapata, Santa Cruz de Millani, Quilcapuncu, Chillapalca, Putuinapuncu, Condoraque, Tiquirini, Tutería, Altos Ilata, Aconcunca, Pampilla. Estos centros poblados se categorizan según INEI. En primer lugar, Putina es considerada una ciudad, y el resto de centros poblados se consideran entre comunidad campesina, caserío o pueblo. Tal como se nombró anteriormente, esos centros poblados se encuentran dentro de los tres distritos de este proyecto, que son Putina, Quilcapuncu y Ananea, dentro de la provincia de San Antonio de Putina. Con respecto a las comunidades campesinas del área de influencia, se tienen las comunidades Guayapata, Tupac Amaru de Quilca, Altos Ilata, Aconcunca, Ticani, Santa Cruz de Millani, Asiruni, Andamarca, Chaupi, Coyana, Catahuicucho y Ananea. En total se tendrán 1.064 familias que formarán parte de nuestra área de influencia. Con respecto a la línea de base física, en campo nosotros debemos realizar las siguientes actividades. Por un lado tenemos los muestreos ambientales, que se clasifican en muestreos de la calidad del aire, muestreos de ruido, muestreos de calidad de agua, muestreos de calidad de suelos y muestreos de vibraciones. Con respecto a la línea de base biológica, se debe realizar un muestreo biológico en campo, entre los cuales tendremos el muestreo de faunas, que incluye mamíferos, aves, insectos, anfibios y reptiles. Tendremos el muestreo de flora y por último el muestreo hidrobiológico. Buenos días. Para el componente social, los objetivos son caracterizar a la población del área de influencia,
a través de una línea de base. También vamos a promocionar el estudio de impacto ambiental a través de un plan de participación ciudadana y vamos también a proponer medidas de mitigación social en caso de que haya impactos socioeconómicos. En general, lo que vamos a analizar son los centros poblados que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto, es decir, a nivel del plano local. La metodología que vamos a utilizar o las técnicas de recopilación de datos, ¿no?, son de dos fuentes, ¿no?, con fuentes secundarias, que es el análisis de documentos. Vamos a recopilar información de fuente de información tanto de estatal y privada, ¿no?, como el INEI, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. También vamos a hacer un mapeo social virtual, donde vamos a evaluar a través, ¿no?, hay unos software que ayudan a apreciar el terreno, como el Google, Maps.me, Google Maps, ¿no?, también de los mapas que genera el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Y como fuentes primarias vamos a entrevistar, ¿no?, a las autoridades locales de cada localidad de área de influencia y le vamos a pedir información socioeconómica específica de cada localidad, ¿no? También vamos a tomar un registro fotográfico de todo el área de influencia y sobre todo de las actividades sociales, ¿no? Nosotros, por cuestiones de la epidemia del coronavirus, nos estamos acogiendo a la resolución ministerial número 108/2020 del Ministerio del Ambiente, ¿no?, que señala que como una medida de prevención del coronavirus se va a priorizar fuentes de información primaria y complementadas con fuentes primarias, ¿no? Las variables que vamos a analizar, ¿no?, son de población, comunidades campesinas, educación, salud, viviendas y servicios básicos, economía y pobreza, actividades económicas, uso de recursos naturales, transportes y comunicaciones, institucionalidad local y regional, los grupos de interés y los problemas sociales. Como le decía, el objetivo de la participación ciudadana es implementar el derecho de la población del área de influencia a participar efectivamente, estableciendo adecuados espacios de diálogo e información que permitan establecer apropiadas medidas de gestión socioeconómica durante toda la etapa de la vida del proyecto. Se va a informar acerca de cuáles son los aspectos técnicos del proyecto, de los resultados del estudio de impacto ambiental, del plan de afectaciones y compensaciones, y también vamos a señalar cómo se va a hacer el trabajo de campo, ¿no? Y finalmente, y lo más importante, es recoger las percepciones y opiniones de la población. Es por eso que los mecanismos de participación ciudadana se van a realizar en tres etapas. La primera etapa en la que nos encontramos es antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado, donde hay mecanismos obligatorios, que es el taller participativo no presencial, que nos encontramos en estos momentos en el taller, y como medida complementaria el buzón de sugerencias virtual, ¿no? Ya no se va a colocar un buzón de sugerencias en los locales comunales o de las autoridades locales, sino se va a brindar un teléfono de contacto, ¿no?, que es el 999-004367, repito, 999-004367, donde ustedes pueden enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz, ¿no?, con sus opiniones, con sus pedidos de información, con sugerencias, y todo lo que ayude a mejorar el estudio y el proyecto, ¿no?
Y la segunda etapa es durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. Ahí también se va a repetir el taller participativo no presencial como medida obligatoria y complementariamente el buzón de sugerencias virtual, ¿no? En el taller participativo no presencial se va a presentar un avance, ¿no?, del estudio de impacto ambiental. Y finalmente, ya cuando esté en evaluación el estudio de impacto ambiental, se van a aplicar mecanismos obligatorios y complementarios. Y como mecanismos obligatorios vamos a realizar la consulta pública general no presencial, que es un espacio mayor al taller participativo, donde ahí vamos a presentar ya el resultado final del estudio de impacto ambiental que está en evaluación. Ese es para el público en general y para los afectados por el proyecto, que se van a ir afectados en sus terrenos por el mejoramiento de la carretera. Va a haber una consulta pública específica, no presencial. A cada afectado se le va a hacer llegar una carta de invitación para que estén presentes en esta reunión. Y ahí el especialista en afectaciones prediales le va a informar sobre el plan de afectaciones y compensaciones, ¿no?, y la medida de compensación para cada tipo de afectado. Y finalmente, como actividades complementarias, va a estar el buzón de sugerencias virtual y el acceso al resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental. Se le va a entregar una copia a las autoridades locales, a las comunidades campesinas, de un resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental, para que en el plazo de unos días ustedes puedan revisar y hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias al informe de estudio de impacto ambiental. Y finalmente, las medidas sociales que se van a plantear en el estudio de impacto ambiental, en el plan de manejo, ¿no?, una vez identificados todos los impactos, es el plan de asuntos sociales, ¿no?, que en general tiene como objetivo facilitar la relación entre la empresa constructora y los centros poblados o localidades, ¿no?, y así como a potenciar los beneficios a los pobladores, ¿no?, como trabajo, proveedores locales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se va a presentar su programa de relaciones comunitarias, su programa de contratación de mano de obra local, su programa de adquisición de bienes y servicios, su programa de atención de quejas y reclamos, su programa de participación ciudadana y comunicaciones, y como otras medidas, ¿no?, el programa de monitoreo participativo y vigilancia ciudadana, ¿no?, promoviendo que participe la población en el cuidado ambiental, el monitoreo del componente del medio socioeconómico y cultural, monitoreo de asuntos sociales y medidas de cierre de obra para el componente social. Muchas gracias. Con respecto a la identificación y evaluación de impactos ambientales, se tiene el análisis del proyecto en sí, se tendrá el proceso de participación ciudadana, donde se incluye el diagnóstico de la situación ambiental preoperacional, que incluye la descripción del medio físico, medio biológico, medio socioeconómico, cultural y arqueológico. Dentro del proceso de participación ciudadana también se encuentra el método de evaluación matricial, donde se tiene en primer lugar identificación de impactos socioambientales, posteriormente descripción de los principales impactos ambientales y finalmente la evaluación de los impactos ambientales, lo cual llega a concluir en el plan de manejo socioambiental del proyecto. Con respecto a la estrategia de manejo ambiental, existen diferentes programas enfocados en las diferentes áreas a tratar. Por un lado tenemos el programa de minimización y manejo de residuos sólidos, programa de control de erosión y sedimentación, programa de control de emisiones y ruido, programa de protección de manejo de recursos naturales, programa de seguridad vial y señalización ambiental, programa de manejo de áreas auxiliares.
También se tendrá el programa de compensación ambiental, el plan de asuntos sociales, plan de contingencias, plan de vigilancia ambiental, dentro del cual encontramos programa de monitoreo ambiental y monitoreo de asuntos sociales. Finalmente tendremos el plan de cierre de obras y el plan de inversiones. Buenos días, señores, señoras. En esta oportunidad soy el ingeniero Alejandro Párraga, especialista en afectaciones prediales, que estoy participando en el proyecto del estudio definitivo del mejoramiento de la carretera Putina-Tisbio-Ananea, Cuyo, Sandia, tramo 1, Putina, desviación Ananea, para el tema de las afectaciones prediales. A continuación, vamos a darles algunos alcances con respecto al trabajo en sí que significa el Plan de Afectaciones y Compensaciones, PAC. Básicamente, los objetivos y el objetivo general de todo plan de afectación y compensaciones es asegurar que la población afectada por el proyecto recibe una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por este, identificando las soluciones a los diversos problemas de la población objetivo, previniendo los costos y los plazos que se requerirán. Asimismo, tenemos objetivos específicos, los cuales enmarcan el diseño del plan de compensaciones para las afectaciones a la infraestructura de los centros poblados y predios rústicos generados por las futuras obras del proyecto, mediante los procedimientos previstos por la ley. Y un segundo objetivo es la elaboración de un padrón de predios afectados con un plano clave que nos podamos considerar para el trabajo de las afectaciones que vamos a desarrollar. Dentro de toda la normativa que existe, el decreto legislativo 1192 es básicamente uno de los más importantes porque está enmarcado en el cual se establece dentro del objeto mismo del decreto legislativo establecer el régimen jurídico en el cual se van a realizar los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles y también la transferencia de los predios de propiedad del Estado para la liberación de las interferencias para la ejecución de las obras de infraestructura. Este decreto legislativo, dentro de su ámbito de aplicación, abarca todo el sector público en los diferentes niveles de gobierno. Hablemos de gobierno local, regional y estatal, considerando como principios importantes que los intereses de los afectados sean priorizados y armonizados para que con celeridad y eficacia se pueda pagar todo lo que se está afectando. Todo esto con la mayor transparencia que la ley y las normas lo exigen. Básicamente, el decreto legislativo enfoca en su artículo 6 que para los procesos de adquisición y expropiación se considera como sujeto pasivo a quien cumpla uno de los siguientes supuestos. 6.1. Que su derecho de propiedad se encuentre inscrita en el registro de predios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARS. El punto 2. Que su derecho de propiedad se acredite mediante documento de fecha cierta y de acuerdo al tracto sucesivo respecto del titular registral.
el punto 3, donde tratándose de bienes de dominio privado del Estado, el sujeto pasivo es el poseedor con más de 10 años de antigüedad que tenga título de posesión inscrito. Asimismo, si existe un proceso judicial o arbitral donde se discute la propiedad del bien, conformarán al sujeto pasivo quienes consten en el registro respectivo y sean parte del litigio. En cualquiera de los casos referidos en los numerales anteriores, el sujeto activo está obligado a notificar a los ocupantes del bien inmueble. Para los inmuebles aportados o que forman parte de un fideicomiso, el sujeto pasivo estará constituido por el titular del dominio fiduciario y por el titular registral del bien, con quienes se deberá suscribir los acuerdos de adquisición, con quienes se llevará adelante el proceso de expropiación para la liberación de las áreas con respecto a la zona del trabajo a ejecutar. Asimismo, dentro del decreto legislativo 1192, como documentos del sujeto pasivo, que son parte de los requisitos que se tiene que sustentar, punto A, en caso de ser propietario, la copia simple del título de propiedad. En caso de ser posesionario que se encuentre dentro de los supuestos establecidos en el artículo 6 y 7 del decreto legislativo 1192, posesionario que acredite tener más de 10 años de antigüedad de posesión, la constancia de posesión emitida por la autoridad competente o constancia de comunero hábil para acreditar mejoras, en el caso que dichas mejoras se encuentren en tierras de las comunidades campesinas. Documento que acredite la identidad, denominación social o razón social del sujeto pasivo. En caso de persona natural, copia simple del DNI del titular afectado o de la certificación de identidad emitida por RENIEC. En caso de persona jurídica, copia informativa de la partida registral actualizada emitida por los registros de personas jurídicas de la SUNARS. Asimismo, dentro de la metodología del plan de compensaciones y afectaciones, aquí estamos haciendo una referencia del procedimiento, ¿no? Como punto número 1 está la actualización de expedientes y búsqueda catastral, que es la recopilación de la información gráfica y registral, tanto de las entidades municipales, estatales, para poder tener una identificación de las áreas a ser afectadas, ¿no? Se adquiere la documentación en las entidades del Estado necesarias para que estén dentro de la zona de trabajo, así como el levantamiento físico de la información que se hace a través de las visitas a campo que se hace con el equipo. Se procesa toda esa información registral y se elaboran las CBCs para poder continuar con la segunda parte, que es ya básicamente corresponde a la adquisición de las áreas afectadas que han sido determinadas en la primera etapa, ¿no? En las cuales se hace una elaboración del diagnóstico técnico legal, se elaboran los expedientes individuales de cada uno de los afectados con fines de tasación. Asimismo, se elabora las notificaciones de las cartas de intención que están relacionadas con las afectaciones que se van a realizar y posteriormente se lleva la gestión en notaría para el registro, ¿no? Y finalmente ya se realiza la inscripción y registro a través del saneamiento físico legal de todas las áreas afectadas que pasan a poder propiedad del Estado para realizar los pagos correspondientes a las afectaciones. Como estuvimos explicando anteriormente,
¿Cómo es que se determinan los afectados por vía? ¿No? En este punto estamos indicando cómo se considera al afectado, aquel propietario o posesionario de un área de terreno o vivienda que actualmente ocupa un espacio que será necesario para la construcción de la plataforma de la carretera y sus obras complementarias, ya que vamos, de acuerdo al trazo aprobado por ingeniería, se determina tanto terreno, vivienda, obras, etcétera, que se van a afectar para determinar justamente el trabajo de lo que es el plan de afectaciones y compensaciones. Para esto tenemos un procedimiento en el cual se hace la identificación en campo de los afectados, previa evaluación que se ha hecho en gabinete, con la información recopilada de las entidades estatales, municipales, ¿no? Que ya explicamos anteriormente, para comparar en el terreno y determinar los planos finales que van a ser la relación del padrón de afectados de acuerdo a lo que ya se determine en campo con la información ya hecha en gabinete. Y así se obtiene una relación final de los afectados para la futura vía. Aquí estamos presentando un diagrama gráfico de cómo es la afectación, ¿no? Vemos unos terrenos, vemos una trocha antigua y en la leyenda podemos ir viendo, de acuerdo a la presentación, que se determine el eje de ingeniería con la línea azul. Aquí marcamos, de acuerdo a las características de la vía, los anchos referenciales de la vía, en el cual la línea roja determina el derecho de vía de donde va a tener como máximo la carretera, y vamos determinando, de acuerdo al levantamiento de campo con las líneas que se han achurado, las zonas que estamos afectando. En la parte superior se ve que se afecta viviendas, en la parte inferior que se afecta terrenos con cultivo, terrenos sin cultivo, y se determina el área de afectación. En este esquema, de acuerdo a una foto, podemos visualizar de una manera más real cómo es que se determina el área de afectaciones de acuerdo al diseño. En este caso, la línea amarilla es el eje de la vía, y con la línea roja punteada marcamos la zona que corresponde al ancho de la vía, ¿no? De acuerdo a la categoría puede ser 10, 15, 20 metros. Asimismo, dentro de los procedimientos básicos como terminología de la información, tenemos el trato directo, ¿no? Que es la forma en la cual se procede a realizar con el propietario la propiedad del inmueble para llegar a un acuerdo, ¿no? Puede ser para evitar también de que exista algún registro que se duplique, para poder determinar que el propietario tiene ya su propiedad inscrita y no hay ningún problema, ¿no? El otro punto sería la indemnización, cuando se realiza el valor del área afectada, realizando a través de un estudio de mercado una tasación comercial actualizada de acuerdo a cómo están en la zona los costos tanto de terrenos, viviendas, cultivos, en función a lo que el estudio de mercado que se hace para poder conseguir ese valor. Es lo mismo que dentro de la tasación, el valor que se consigue está también el que tiene la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, ¿no? Que es el área que tiene los, los costos definitivos, quien va a aprobar para resarcir lo que se afecte en terrenos, cultivos y obras que existen en cada uno de los afectados, ¿no?
¿Qué beneficios vamos a obtener con esta carretera que de alguna manera va a lograr mejorar el valor comercial de los predios que están cerca de la carretera? Va a minimizar costos y tiempos de desplazamiento de un lugar a otro porque va a dinamizar el comercio, la economía, promover el turismo, ¿no? Asimismo, la seguridad vial, tanto para los peatones, los animales que pudieran tener, y las obras complementarias para poder mejorar, en caso de que sea pues también zona urbana, la señalización, evitando problemas, accidentes y que mejore la calidad de vida de la zona en las cuales se va a hacer la vía. Muchas gracias por su atención a la exposición. Y para cualquier sugerencia, comentario, pueden hacerlo al teléfono 999-00-4367, repito, 999-00-4367. Pueden enviar ahí su mensaje de texto o un mensaje de voz o al WhatsApp, o también al correo miguel-evans@yahoo.es. Muchas gracias.